Me desinvitaron del cumpleaños de mi madre porque no me veía bien al lado del novio de mi hermana. Resulta que yo era su jefe. Me miró a los ojos y dijo, si insistes en venir a casa, entonces no me llames papá. 3 semanas después, se cortó la electricidad, el agua y el internet en su casa, justo en el cumpleaños de mi madre. Sigue mi relato. Tal vez te reconozcas en él. Hola, soy Ryan. Tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Cada mañana me preparo una taza de café, pongo el clima y manejo menos de 10 minutos hasta el trabajo. Soy cofundador de una pequeña empresa de tecnología enfocada en energía sustentable. No todos entienden lo que hago, incluyendo mi familia. Ellos aún creen que paso los días apretando tornillos y arreglando maquinaria. No me molesta. Nunca sentí la necesidad de explicarles. Cuando alguien me pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío levemente. Hace tiempo que no hablamos, respondo. Y eso es todo. No estoy ocultando nada, pero ya no veo sentido en contarlo. No he tenido contacto con ellos en más de 2 años. Nada de llamadas, mensajes, fiestas o cumpleaños. Solo un largo y tranquilo periodo, como si el vínculo se hubiese roto y nadie hiciera el intento de repararlo. Solía creer que la familia lo era todo. Pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. 3 semanas antes de ese cumpleaños, acababa de reservar un viaje y pedir días libres en el trabajo. El plan era simple, llegar unos días antes, quedarme, ayudar con los preparativos, como todos los años. Nada extraordinario. Solo quería avisarles. Llamé a mi madre de inmediato, pero quien contestó fue mi padre, tras solo 2 timbres. Voy a llegar 2 días antes, anuncié con tono relajado. Si necesitan que lleve algo o que ayude con algo, solo díganme. Al principio respondió con evasivas, pero luego dudó. Cuando por fin habló, su voz sonaba rara, más pesada de lo normal, como si evitara decirme algo. Ryan, si es posible, quizá este año no vengas a casa. Pensé que le preocupaba mi agenda. Está bien, papá, le dije, aún con la taza de café humeando en la mano. Ya tengo todo arreglado. No es molestia. La pausa fue más larga esta vez. Luego volvió a hablar, con un tono más firme y frío. Ya sé que traerá a su novio este año. Es gerente, alguien importante. Habla bien y se comporta como se debe. ¿Y tu trabajo? Bueno, no es muy cómodo hablar de eso. Así que es mejor que no vengas. En ese momento, sentí el calor subiéndome por la nuca hasta la cara. El corazón me latía más rápido y apreté mi taza de café con más fuerza. ¿Qué demonios acabas de decir? Le solté, sin poder mantener la calma. No lo negó, ni se retractó, ni suavizó sus palabras. Respondió de forma directa y tajante. Si vienes a casa, vas a avergonzar a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames papá. Y colgó, sin pausa alguna. Bajé el teléfono. La palma me temblaba, sudada. El apartamento estaba en completo silencio. Sin televisión, sin pasos, solo yo, de pie, mirando al vacío como si me hubieran sacado de mi vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza. Lentas. Claras. Como una grabación atascada en repetición. Si vienes a casa, vas a avergonzar a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames papá. Por un momento, pensé si lo había malentendido. Pero no. Cada palabra y cada tono eran fríos como el hielo y firmes como piedra. No hubo lapsus. No había lugar para la esperanza. Apreté la mandíbula. La garganta se me cerraba como si algo se hubiera atascado allí. Y de inmediato, me invadieron los recuerdos. Durante más de 2 años, yo había pagado en silencio todas sus cuentas, luz, agua, internet. Nadie nunca mencionó nada. Y ahora, me llaman la vergüenza de la familia. Tomé el teléfono otra vez, aún tembloroso, aunque mi mente ya se había enfriado. Abrí la app del banco y bajé hasta el historial de transacciones. Solo quería ver cuánto había gastado en mi familia en esos 2 años. Cada mes, sin falta, luz, agua, internet. Los pagos estaban programados y salían automáticamente de mi cuenta. 2 años seguidos, casi $400 al mes. Bajé hasta el fondo. Total gastado, $9,842.17. Me quedé mirando esa cifra unos segundos más. No porque me sorprendiera, sino porque algo dentro de mí, de pronto, se asentó. No fue tristeza. Ni siquiera ira. Solo un vacío. Casi $10,000. Y ahora me llaman la vergüenza familiar. Mientras veía la interminable lista de transacciones, una pregunta silenciosa se formó. Una que nadie en mi familia había hecho en 30 años. ¿Alguna vez Jessica hizo tanto por nuestros padres como yo? No era por celos, ni buscaba reconocimiento. Era simplemente que si yo era considerado la vergüenza de la familia, ¿con qué estándar estaban comparando? Había pagado casi $10,000 en gastos del hogar sin pedir nada a cambio y sin mencionarlo nunca. ¿Y Jessica? ¿Alguna vez tuvo que sacrificarse? ¿O pedir ayuda?
O simplemente llegaba, sonreía bonito, causaba una buena impresión con un vestido lindo y un novio exitoso. No estaba llevando una cuenta. Solo me lo preguntaba porque, por primera vez, noté que la justicia nunca fue parte de esa casa. Desde niño me había acostumbrado a estar en la periferia. En las fotos familiares, muchas veces salía medio tapado detrás de alguien o en el borde del encuadre. Casi nunca miraba directamente a la cámara. Nadie me decía que me hiciera a un lado, pero yo lo hacía igual. Jessica siempre fue el centro de cada evento importante de la familia, cumpleaños, graduaciones, rupturas amorosas. Siempre había una razón para que todos se unieran a consolarla o celebrarla. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó si estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo, pero la diferencia entre nosotros nunca fue por la edad. Ella era la esperanza, el orgullo de nuestros padres, la que mencionaban con orgullo cuando venían los parientes. ¿Y yo? Si acaso salía en la conversación, era con un comentario rápido. Ryan, oh, está bien. Creo que trabaja en tecnología. Solía pensar que si trabajaba lo suficiente, si me mantenía fuera de problemas y me encargaba de todo en silencio, algún día se darían cuenta. Pero no lo hicieron. Resultó que, cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie nota cuando te vas. Empecé a pagar las cuentas de servicios de mis padres, luz, agua e internet, casi 2 años atrás. Mi madre fue la primera en llamar, y todo empezó ahí. Ese día se quejó de que el costo de vida había subido, que ese mes las cuentas se habían disparado y que su pensión ya no alcanzaba. Luego, con una voz suave y un poco vacilante, dijo: si pudieras ayudarnos, aunque sea un poco, significaría mucho. Acepté. En ese momento pensé que sería solo por unos meses, hasta que se estabilizaran. Pero los meses siguientes fueron exactamente iguales que el anterior. Nadie mencionó detener los pagos. No había plan de respaldo. De vez en cuando preguntaba: ¿Jessica está ayudando, mamá? Ella siempre evadía el tema. A veces decía: solo ayúdanos este mes. Tu hermana ayudará la próxima. Otras veces: tu hermana está pagando cosas médicas de papá. Eso tampoco es fácil. Escuché esas frases tantas veces que podía recitarlas de memoria. Y yo solo sonreía y lo dejaba pasar cada vez, porque sabía que no era verdad. Así que seguí enviando el dinero. Casi $400 al mes, de forma puntual, silenciosa, sin quejarme. Nadie lo mencionaba. No es que no me importara. Es que sentía que era lo correcto. Solía pensar que si era lo suficientemente callado y responsable, se darían cuenta. Pero ahora, después de todo eso, me llaman la vergüenza de la familia. Pasó un rato. Todo a mi alrededor se quedó en silencio. Yo seguía paralizado en el sofá, aún con el teléfono en la mano. No estaba enojado. Tampoco destrozado. Solo una emoción clara permanecía en mi pecho. Ya basta. Después de eso, abrí mi aplicación bancaria. Me desplacé hasta la sección de pagos automáticos, donde había configurado las transferencias mensuales para cubrir los gastos de mis padres, electricidad, agua e internet. Entré a cada uno de los pagos, uno por uno, y los cancelé sin dudar. Lo hice en silencio, no para vengarme, sino para preservar la única cosa que todavía me quedaba, una pizca de dignidad, lo único que ellos no habían logrado quitarme. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre. Lo escribió con el mismo tono suave de siempre. No mencionó lo que había pasado. Tampoco hubo una disculpa. Solo escribió: acabo de recibir el aviso de que hay que pagar el internet. ¿Puedes encargarte? Leí el mensaje, miré la pantalla durante un rato, y luego dejé el teléfono a un lado, sin responder. No lo hice para enviar un mensaje. Es que, después de todo, lo primero que pensaron en decirme fue una petición. No hubo un ¿estás bien?, ni siquiera un simple podemos hablar. Así que me quedé en silencio. Y ese silencio, para mí, lo decía todo. 2 semanas después, mi padre llamó. El teléfono sonó unas veces y luego se detuvo. No contesté. Poco después, dejó un mensaje de voz. Su tono era agudo e impaciente, como siempre lo había sido. La compañía eléctrica llamó. No se ha pagado este mes. ¿Qué está pasando? No hubo preocupación. No mencionó nada de lo que me dijo el día que llamé para avisar que iría a casa para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y dejé el celular boca abajo sobre la mesa. Y así permanecí en silencio hasta el día del cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mi madre fue aproximadamente 3 semanas después de que mi padre me dijera que no fuera a casa. La fiesta se celebró igual que siempre. Con su pollo asado favorito, pastel de su pastelería preferida y unos pocos parientes reunidos alrededor de la mesa. Todo fue planeado y ejecutado meticulosamente. Excepto que yo no estaba allí. Esa tarde, exactamente a las 4 de la tarde, estaba sentado en mi sala, con una taza de café que hacía mucho se había enfriado, cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Miré su nombre en la pantalla unos segundos, y luego volví a dejar el celular. No respondí. Ni siquiera lo pensé 2 veces.
Mi padre llamó unos minutos después. Y luego Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Las dejé pasar todas. No había curiosidad. Nadie a quien responder. Me quedé donde estaba, recostado contra el respaldo del sillón, la mirada fija en el vidrio empañado de la ventana. El cielo afuera era gris opaco. No llovía, pero el frío tenía esa manera silenciosa y lenta de colarse, como si el invierno apenas hubiese tocado el umbral. Los mensajes comenzaron a llegar unos 10 minutos después. La primera fue mi madre. Ryan, se fue la luz. La casa está completamente oscura. Por favor, paga la cuenta. Tomé el teléfono y leí el mensaje en silencio. No sentí enojo ni sorpresa. Solo una calma hueca que me invadía el pecho, ese tipo de vacío que aparece cuando has pasado años cuidando de una familia, y eres el único que siempre carga con todo. Después escribió mi padre. No hay agua. No podemos cocinar. Arréglalo ya. Luego, Jessica. Se cayó el internet. Los invitados están llegando. Por favor, soluciona esto urgente. Miré el reloj, 5:12 de la tarde. Lo recuerdo perfectamente. Había cancelado todos los pagos automáticos exactamente 3 semanas antes, justo después de que mi padre me dijera que si insistía en ir a casa, que no lo llamara más papá. Y ahora, en medio del cumpleaños al que me dijeron que no fuera, todo empezó a apagarse, la luz, el agua, el internet. Cada cosa desapareció justo cuando más la necesitaban. No respondí. No llamé. No sentí necesidad de dar explicaciones. Simplemente me quedé allí, girando lentamente la taza de café frío entre las manos, la mirada fija en la ventana, como si estuviera viendo algo más allá de lo que podía ver. Y en ese momento lo entendí con claridad. No me estaban llamando porque me extrañaban. Me llamaban porque ya no quedaba nadie más para cargar con su peso. Alrededor de las 6 de la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar otra vez, esta vez sin parar. Pero ya no eran mis padres ni Jessica. Eran los parientes, esos que solo aparecen en las fiestas o en Navidad, pero que aún así se sienten con derecho de juzgar. Los mensajes llegaban en oleadas. Algunos me llamaron irrespetuoso. Uno dijo directamente: hiciste quedar mal a tu madre frente a toda la familia. Otro, más sutil pero igual de demoledor, escribió: tu hermana tenía razón. Gente como tú no debería aparecer en un día feliz. Leí cada mensaje sin responder. No porque el silencio significara estar de acuerdo, sino porque me cansé de justificarme ante gente que siempre elegía al grupo más ruidoso por encima de lo correcto. Estaba por dejar el teléfono cuando la pantalla se iluminó de nuevo. Era la tía Lauren, la única persona en la familia que todavía confiaba en mí. Me llamaba por video, usando una app vieja que solo ella y yo seguíamos usando, porque éramos los únicos a los que aún les importaba verse a los ojos cuando importaba. Me detuve un momento antes de responder. Contesté en el segundo timbre. Lo primero que vi fue su rostro, algo borroso por la luz amarilla de la cocina detrás de ella, un lugar que conocía como la palma de mi mano. Cada grieta en la pared, cada gabinete que chirriaba. Pero esa noche, la habitación se sentía diferente. Había ruidos de cubiertos, risas incómodas y conversaciones sueltas de fondo. Ella me miró a través de la pantalla, sus ojos cálidos y preocupados. ¿No vas a pagar, cierto, Ryan? Preguntó con una voz suave, como tratando de entender. La miré, y cuando por fin hablé, mi tono fue lento, como si estuviera desenterrando algo que había estado guardado por demasiado tiempo. Sabes, tía, fue papá quien me dijo que no fuera. Tragué saliva con fuerza. Me dijo que si aún insistía en presentarme, entonces que no lo llamara más papá. Ella se quedó en silencio. Sus ojos cambiaron, como si estuviera estudiando el ambiente a sus espaldas. Y justo en ese instante, la videollamada se volvió un caos. Pude escuchar la voz de mi madre entre el ruido. Dile que me da vergüenza. Justo hoy, ¿cómo pudo hacer esto? Mi padre habló con fuerza. No es para tanto. Es solo pagar unas cuentas. ¿Qué clase de hombre se pone así por dinero? Otra voz, creo que era mi tío. Pobre Jessica, tener que lidiar con un hermano así. Pasos se acercaron a la cámara. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados y los labios torcidos con fastidio. ¿Encima responde la llamada? Mamá ha estado llorando todo el día. ¿Le importa algo? De verdad, no tiene ni una gota de vergüenza. Yo no dije nada. Solo observé, en silencio, como si esa fuera la única manera de defenderme. Estaba a punto de colgar cuando otra cara apareció en el lado izquierdo de la pantalla. Un joven con el cabello perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró con una mezcla de confusión y respeto, luego sonrió con cierta incomodidad. Hola, jefe, dijo, su voz un poco rasposa, como si no estuviera seguro de que esas palabras encajaban en la situación. Me quedé congelado. Mis ojos fijos en la pantalla. Sin darme cuenta, acerqué el teléfono a mi rostro. No lo esperaba. No ahí. No en la noche en la que todos pensaban que yo era demasiado vergonzoso para ser invitado. Lo observé unos segundos más, y entonces todo encajó. Su expresión.
La manera en que hablaba. Por supuesto. Era uno de los nuevos empleados que se habían transferido hace poco desde nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos, él me había enviado 2 reportes. Pero no tenía idea de que era el novio de Jessica, el mismo al que todos querían impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren pareció contener el aliento. La vi mirar por encima del hombro, y la cocina estalló en un alboroto frenético. Entonces, alguien dijo en voz baja. Espera, ¿qué fue lo que le dijo a Ryan? Otra voz siguió, confundida. ¿Jefe? ¿Eso significa que Ryan es el jefe del novio de Jessica? Los murmullos crecieron como una ola que subía sin control, superpuesta, incómoda. ¿Y yo? Solo seguí mirando la pantalla. Sin asentir, sin negar, solo esperando a ver hasta dónde llegaba todo eso. Y justo en ese momento, el joven se irguió, miró más allá de la cámara, hacia los demás en la sala, y habló con total claridad. Por si no lo sabían, yo trabajo en Pacific Charidag. El señor Ryan es uno de los cofundadores de la empresa. Sus palabras fueron nítidas y firmes, lo suficientemente fuertes como para atravesar el tintineo de los cubiertos y los susurros que se habían esparcido. La habitación quedó en un silencio raro. No incómodo. Solo, estupefacto. Yo seguí sin decir nada. Presioné los labios suavemente y asentí con la cabeza, una vez, con tranquilidad. Él volvió a mirar la pantalla, los ojos muy abiertos, y yo le dije con calma, de manera uniforme, como si esas palabras hubieran estado esperándolo todo ese tiempo. Espero que tu gran presentación salga perfecta. Y colgué. Esa noche, dormí profundamente. Sin dar vueltas, sin sobresaltos, sin preguntas viejas repitiéndose en mi mente. Por primera vez en años, me sentí liviano. No por satisfacción, sino porque al fin sabían quién era yo. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se filtrara por completo a través de las delgadas cortinas, tomé el teléfono y revisé mis correos electrónicos como de costumbre. Unos recordatorios de reuniones, un par de comentarios del departamento de contabilidad, y luego vi un nombre que no reconocía en el campo de remitente. Hudson Kane. Abrí el correo. La primera línea me impactó de inmediato. Lo siento. No sabía que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Fruncí el ceño levemente, me recosté contra la almohada y seguí leyendo. Hudson escribió que estaba realmente sorprendido al descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo. Y luego, sin rodeos y sin suavizarlo, dijo. No esperaba que ella fuera así. Voy a terminar esta relación. Gracias por no ponerme en una situación incómoda delante de todos. Dejé el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos unos segundos. Me tomó un momento volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta, despacio, con claridad, sin adornos. Hudson, eso es asunto tuyo. No espero que nadie tome decisiones para quedar bien conmigo. Piensa bien antes de hacer nada. Y para que conste, yo no mezclo la familia con el trabajo. Presioné enviar. Sin más pensamientos, sin emociones persistentes. Para mí, eso era suficiente. Hay cosas que, una vez aclaradas, ya no necesitan más explicación. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras estaba concluyendo una reunión con los jefes de departamento y tomando notas, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi el nombre, Jessica, mi hermana. Lo miré durante unos segundos antes de presionar rechazar. No por enojo, no para hacer un punto, sino simplemente porque ya había tenido suficiente de disculpas que solo llegan cuando todo ya se ha derrumbado. 5 minutos después, llegó un mensaje. Lo siento. No pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe. Si tú le dices algo, seguro te escuchará. Por favor, háblale. Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me recosté contra ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, ni muy corta ni muy larga, lo justo para que lo entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera. Se fue por cómo tú eres. Por cómo tratas a las personas. Por cómo menosprecias lo que no entiendes. Y por cómo siempre crees que con una voz lo suficientemente suave puedes manipular a cualquiera. Presioné enviar, guardé el teléfono en el bolsillo, y regresé a mi escritorio. Sin embargo, menos de un minuto después, otro mensaje llegó. Sé que arruiné todo. Esta vez lo digo en serio. Voy a cambiar. Por favor, créeme. Solo esta vez. No respondí. Lo leí, me quedé con él un rato, y dentro de mí no se movió nada. No porque no me importara, sino porque finalmente lo entendí. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa. Está en cuando llega la disculpa. Lo eliminé suavemente, dejando atrás nada, y volví a mi vida actual. Una semana después, un viernes por la tarde, mientras regresaba del garaje hacia la casa, me detuve en seco en el porche. Mis padres estaban en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta en la mano, sus rostros marcados por el agotamiento del largo viaje. No pregunté por qué estaban ahí, ni si habían viajado todo ese camino solo para verme. No era una visita casual. Abrí la puerta y los invité a pasar.
sin tensión, sin cortesía forzada, solo una decisión sencilla. No quería tener esa conversación afuera, donde el viento comenzaba a levantarse en el porche. Nos sentamos en la sala. El té sobre la mesa aún humeaba. Mi padre habló primero. Se disculpó en un tono más bajo de lo habitual. Mi madre se sumó, diciendo que habían pensado las cosas y que quizás todo había ido demasiado lejos y nunca debió llegar a ese punto. Permanecí en silencio y no los interrumpí, solo escuchando para ver si aquella disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de algo más. Como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ryan. Y la familia se ayuda entre sí. Te criamos, te enviamos a la escuela. Todo lo que tienes ahora, una parte viene de nosotros, ¿no es así? Lo miré. Mi rostro permaneció inmutable, pero mi postura se enderezó levemente. Entonces mi madre habló, su voz baja, como si dijera algo completamente razonable. Si pudieras tal vez enviarnos unos 2,000 pesos al mes, solo un poco de apoyo. No es mucho para alguien como tú. Observé a las dos personas sentadas en mi sala. Las mismas personas que una vez me excluyeron de un evento familiar porque pensaban que yo era una vergüenza. Y ahora estaban en mi casa, poniéndole un valor monetario a su disculpa. 2,000 pesos cada mes, porque era su hijo. Y para ellos, mi éxito era una deuda que debía saldarles. Después de su solicitud, solté una risa suave. No ruidosa ni sarcástica, sino del tipo que sale cuando alguien te cuenta una historia que simplemente no tiene sentido. Los miré. Sus ojos fijos en los míos, como esperando que yo asintiera. Pero no estaba enojado. Había avanzado demasiado como para que cosas así me afectaran. Me recosté en la silla, mi voz tranquila y clara. Y Jessica. ¿Cuánto va a aportar ella cada mes? La habitación pareció detenerse. El aire se tensó. Mi padre miró de reojo a mi madre. Ella respondió lentamente, su voz decayendo ligeramente. El trabajo de tu hermana aún no es estable. Y la ruptura con Hudson la ha afectado mucho. Asentí suavemente, sin sorpresa. Las mismas viejas excusas, vestidas de empatía, pero que solo eran evasivas. Levanté la mirada, los miré directamente y dije. Si ella acepta apoyarlos con 2,000 pesos al mes, yo haré lo mismo. Ni más, ni menos. No dijeron nada, solo me miraron, tratando de averiguar si hablaba en serio. Continué en voz baja. O si quieren que yo cubra todo el monto, voy a necesitar algo por escrito. Un acuerdo legal que confirme que, después de que ambos fallezcan, la casa será completamente mía. Me quedé quieto después de eso. Sin presión, sin más explicaciones, solo esperando ver cómo reaccionaban ahora que, por primera vez, yo era quien ponía las condiciones para algo que siempre habían asumido que era mi obligación. Apenas terminé de hablar, la sala cayó en un silencio denso y profundo. De repente, mi padre se puso de pie. Golpeó con la palma sobre la mesa de madera, volcando una taza de té que derramó su contenido por un costado. Su grito resonó en toda la habitación, su pecho subiendo y bajando con furia. ¿Estás poniendo condiciones a tus padres? Te criamos por más de 20 años y ahora nos quieres venir con cuentas y exigencias. ¿Qué clase de vida estás viviendo, Estaba gritando tan fuerte que no me habría sorprendido si los vecinos escuchaban todo. No me moví ni parpadeé. Permanecí sentado, las manos descansando sobre los apoyabrazos de la silla, la mirada fija en él, no fría, pero ya no con suavidad. Esperé a que terminara y luego me puse de pie con cuidado. Mi voz salió baja y serena, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos que acababa de crear. Creo que ustedes dos deberían irse de mi casa. No fue una amenaza. No lo dije con rabia. Fue simplemente un ruego de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto podía sostener. Nadie dijo nada más. Solo se escuchó el ruido de las maletas arrastrándose sobre el piso de madera y el clic de la puerta al cerrarse, más suave que todo lo que habían dejado atrás dentro de mí. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi aquí, en mi propia casa. No bloqueé sus números, ni cambié mi dirección de correo electrónico, ni corté contacto del todo. Simplemente dejé de buscarlos y esperé. Esperé para ver si aún me considerarían parte de la familia una vez que ya no estuviera bajo la sombra de la obligación y el deber. En estos 2 años no ha habido una sola llamada o mensaje preguntando cómo estoy, ni una mención de cumpleaños, ni salud, ni siquiera un simple, ¿cómo estás? Solía creer que algún día cambiarían. Pero me he dado cuenta de que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca reconocieron que estaban equivocados en primer lugar. Sigo viviendo aquí, trabajando, siguiendo con mi vida diaria. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero emocional disponible para dar ser herido en nombre de la familia. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que una familia no es un lugar donde la gente puede exigir bondad y llamarlo amor. Una familia real es una en la que te valoran como persona sin importar lo que tengas para ofrecer. No como una billetera, ni como un plan de respaldo, ni como el último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de cerrar este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Estuve equivocado al decidir no regresar? ¿Al negarme a ayudar a mis padres con 2,000 pesos al mes a pesar de que ya son mayores y me criaron?
Solía creer que mi familia podía superar cualquier cosa. Pero después de ser tratado como un extraño en mi propio hogar más veces de las que puedo contar, elegí levantarme y romper el ciclo. ¿Fui demasiado frío? O quizás, finalmente, estaba aprendiendo a valorarme en el momento justo. Por favor, deja tu opinión abajo. Sinceramente quiero leerte, estés de acuerdo o no. Si esta historia te llegó, considera suscribirte para apoyar el canal. Todavía quedan muchas historias por contar y por escuchar. Cuídate y nos vemos en la próxima.